Hola, soy Daniel Doy, director de Podología de Lima Blue, y hoy vamos a hablar sobre los uñeros. Los uñeros son incrustaciones de uña contra la piel. Suelen ser bastante dolorosos y deben de tener un tratamiento. Es importante que usted que me está viendo sepa cómo cortarse una uña. Esto debe de ser con un alicate recto, que no tenga ningún tipo de curva. Los corta uñas tienden a tener una curva irregular, que en algunos casos pueden generar una formación de uñeros o de una incrustación. Esto no es correcto porque luego puede generarle un dolor a usted. Las tijeras no son apropiadas. ¿Por qué? Porque podrían generarle algún tipo de herida. Tenga en cuenta que usted puede tener una uña un poco más gruesa y podría generarle algún tipo de herida. Todo esto que les acabo de mencionar puede generarle un uñero. Un especialista es quien debe de cortarlo. ¿Quién es este especialista? Pues el podólogo. El podólogo está capacitado para poder cortar correctamente y perfectamente las uñas de los pies, para poder asegurarnos de que por un lado no existan infecciones de hongos o de bacterias y por el otro lado también haga un corte correcto para que estos uñeros molestos no aparezcan. Un corte recto y apropiado es cuando la uña se corta de manera recta, ¿bien? Y en las esquinas, cuando quede un ángulo de 90 grados, puede usted pasarle una lima para que no genere ningún tipo de incrustación. Esto va a asegurar que al final del mes usted llegue a tener una nueva uña sana, bonita y lo más importante, sin incrustaciones. Los malos cortes no necesariamente van a generar la formación de un uñero. También podrían generarlo los zapatos apretados, estos que terminan en punta o los famosos estiletos en el caso de las mujeres. El aprisionamiento de los dedos dentro de un calzado va a generar la formación de estas incrustaciones bastante molestas. Por otra parte, también están los deportes. Dentro de los deportes como el fútbol o deportes de alto impacto como correr, saltar, trotar y otros adicionales podrían generar también la formación de uñeros por el impacto que nuestro pie hace contra el piso o contra algún balón en el caso del fútbol. También hay que tener en cuenta los golpes, los traumatismos, cuando nos cae algo pesado encima o cuando recibimos un pisotón, teniendo en cuenta que la uña se puede poner morada o en el peor de los casos también se puede incrustar. Otro punto muy importante es cuando el pie también es plano y hay que evaluar. El pie plano puede producir una inclinación hacia el lado interno y generar mayor presión hacia el dedito gordo. Esto finalmente también va a producir una incrustación de uñeros. Finalmente también los hongos pueden producir este problema tan molesto. ¿Por qué? Porque los hongos suelen deformar la uña. La placa de la uña suele tener una estructura perfecta, cuadrada. Pero cuando los hongos atacan sobre la misma, la va a deformar y la va a hacer crecer por donde realmente uno no desea o no quiere, generando otra vez este problema de las incrustaciones o de los uñeros. El primer corte de los recién nacidos es uno de los más importantes para que el infante no pueda tener o no tenga, mejor dicho, uñeros durante su etapa de crecimiento, ya que el primer corte es sumamente necesario que lo haga con un especialista. El primer corte puede definir de que la persona pueda tener uñeros durante todo un tiempo, ya que los cortes deben de ser rectos, más no curvos. Las etapas de un uñero son las siguientes. El enrojecimiento, cuando el dedo se empieza a poner con signos de flogosis, caliente, enrojecido. Esto es importante tomarlo en cuenta porque posteriormente podría darnos también indicios de que pueda generarse también una infección, es decir, la aparición de pus en la zona por la incrustación o el pedacito de uña que esté intentando cortar o perforar la piel. Otro de los síntomas también es la hinchazón, cuando el dedo ya no tiene su estructura normal, sino tiende a hincharse un poquito más de lo normal. Entonces es importante que siempre usted que esté en casa pueda ver sus dos dedos gordos, comparar uno contra el otro. Estos síntomas o etapas del uñero van a poder llevarlo usted tempranamente a una correcta evaluación con un especialista. También hay uñeros que son asintomáticos, es decir, que no tienen ningún tipo de dolor o sensación. ¿Cómo lo detecto? Yendo periódicamente a un podólogo. Tenga en cuenta que también los dedos pequeños están propensos a poder generar o incrustarse con los uñeros, no solo por el mal corte, sino también por todos los desencadenantes que hemos hablado, como los zapatos en punta, los deportes, los golpes, el pie plano y los hongos. Adicionalmente, también en la mano podrían salir por un problema de onicofagia, cuando uno tiene la costumbre de querer comerse o morderse las uñas, o de lo contrario también por los malos cortes. Por otro lado, la gota es una enfermedad que suele relacionarse directamente con el ácido úrico o los niveles de ácido úrico en la sangre del paciente.
Por ende, tienden a hincharse los dedos del pie y de la mano del paciente, teniendo en cuenta que al tener una condición como esta, el uñero también podría incrustarse por falta de espacio. Hay que tratar ambos casos, la gota con el médico especialista y el uñero con el podólogo. En algunos casos, el doctor o el especialista podría comentar o corroborar que retirando toda la uña podría solucionar el caso del uñero. No siempre suele ser así, ya que en realidad la uña, cuando crece, tendría a incrustarse otra vez por la forma que la matriz tiene. Hay uñas en teja. Son formas cónicas que van a generar una incrustación bastante molesta y también es un tema antiestético. Aquí en Limablu lo que hacemos son tratamientos que van a aplicarse directamente sobre la uña y van a generar una apertura de esta curvatura, como por ejemplo el de la aplicación de botones. Los botones son un tratamiento bastante novedoso, no invasivo, es decir, no hay una cirugía, no hay sangrado. Los botones que se van a pegar sobre la uña son unos plásticos muy pequeños de forma redonda que se van a colocar en ambos extremos de la uña. Estos, colocados con una liga tensora, van a generar la apertura del mismo. Y lo que va a hacer es sacar a la superficie toda la incrustación que el paciente pueda tener en los laterales, generando un alivio del dolor y haciendo que la matriz, es decir, el inicio de la uña, grabe una nueva forma y esta finalmente pueda salir sin incrustaciones o sin uñeros nuevamente. Otro de los tratamientos también es de la fibra y PTF. Son tratamientos también no invasivos que van a generar la apertura de la uña. Es una cinta que se coloca por debajo para evitar las incrustaciones distales hacia la punta de la uña. Tenga en cuenta que una uña tiene diferentes porciones o diferentes partes. La parte de la base, el inicio de la uña, y la parte final, que es la parte distal, la punta donde solemos cortar nuestras uñas por nivel cuando está muy larga o ya crecida. Los tratamientos van a ser aplicados de acuerdo a la necesidad de cada caso. Ninguno de estos tratamientos se coloca por sí solo, sino están englobados dentro de un solo sistema que finalmente van a lograr la curación del paciente. Si usted tiene un problema con diabetes, acude a un especialista para que pueda ayudarlo a cortar sus uñas y a quitar esos callos que en realidad también podrían generar una herida. Tenga en cuenta que este tema, los uñeros, es uno de los principales factores que también podrían desencadenar una herida y una posible complicación a posterior. Si un uñero ya está infectado y está hinchado, es natural que haya que retirar el pedazo que esté incrustado. Normalmente no suele quitarse toda la uña, solo el pedazo que está comprometido, teniendo en cuenta que estos tratamientos de botones, fibra y PTF se van a colocar en una uña que no tiene incrustación momentánea, es decir, después de haberlo retirado parcialmente. El 95 o 98% restante de la misma uña se va a quedar en su sitio. Después del retiro del pedazo de uña, 30 días después, recién podremos colocar los tratamientos de botones, fibra y PTF. Estos tratamientos no son dolorosos, pues no se aplican con anestesia. Todo por lo contrario, se aplican directamente sobre la uña y no generan ningún tipo de dolor. Aquí en Limablu los va a encontrar. Puede llamar a los teléfonos que en este momento están apareciendo en pantalla o también ingresando a nuestra página web www.limablu.com. Ha sido un gusto poder hablar con ustedes el día de hoy y espero poder verlos pronto. ¡Saludos!